Hoy vamos a hablar de una de esas historias que parecen sacadas de una película, pero que es 100% real. Es la increíble leyenda de uno de los tesoros más buscados del mundo, el del galeón San José. A ver, pensemos un momento en esto. Un barco, de hace más de 300 años, ¿vale? Y sus bodegas lo llevan cualquier cosa. Están a reventar de oro, de plata, de esmeraldas. Una fortuna tan grande que podría decidir el destino de un imperio entero. Y de repente, ¡boom! En mitad de una batalla naval, ese barco y toda esa fortuna simplemente se desvanecen. Y ojo, no es por una tormenta, ni un simple accidente, no. Es una explosión brutal, catastrófica, que se lo traga y se lo lleva al fondo del mar para siempre. Hablamos de 10.000 millones de euros. 10.000 millones. Esa es la locura de dinero que se calcula que sigue ahí abajo en el fondo del mar. Una cifra que es, casi imposible de imaginar y que, claro, ha alimentado leyendas durante siglos. Vale, pero ¿por qué tanto alboroto por un solo barco? ¿Qué lo hacía tan especial? Pues para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Vámonos a una época de guerras, de imperios y de mucho en juego. Nos plantamos en el año 1708. Toda Europa está metida hasta el cuello en la Guerra de Sucesión Española, un conflicto, brutal para ver quién se queda con el trono de España. Y en una guerra así, ¿qué es lo más importante? El dinero. Y España, dependía totalmente del oro y la plata de América para poder seguir luchando. Y aquí es donde entra nuestro protagonista. El San José no era un barco más, que va. Le llamaban, y con razón, el banco flotante. Porque no llevaba especias ni telas. Llevaba el poder, el músculo financiero que podía, literalmente, decidir quién ganaba la guerra. Pero, ¿qué había dentro exactamente? Pues sus bodegas eran el tesoro de un continente entero. Oro de Perú, montañas de plata de Bolivia, esmeraldas espectaculares de Colombia y además cofres y más cofres llenos de monedas, de lingotes, de joyas, una auténtica barbaridad. Y esto es lo importante, la clave de todo. No era solo un montón de dinero, era poder puro y duro, poder estratégico. Si ese tesoro llegaba a España, la guerra podía cambiar de la noche a la mañana, podía inclinar la balanza y se acabó. Y con todo esto en mente, llegamos al día clave. El día en que todo se torció. El día en que la historia se convirtió en leyenda a base de tragedia. Es el 8 de junio de 1708. La flota española navega cerca de lo que hoy es Cartagena, en Colombia, y de repente se encuentran con sus peores enemigos, los barcos de guerra británicos. La batalla estalla al momento. Es brutal, un caos de cañonazos, y en mitad de todo eso pasa lo que nadie esperaba, una explosión gigantesca. Parte el San José por la mitad y en lo que tardas en darte cuenta, en solo unos minutos, se va al fondo. La teoría más probable es la peor posible. Un cañonazo enemigo impactó directamente en el polvorín del barco, la Santa Bárbara. Imaginaos la detonación. Fue tan violenta que no hubo escapatoria, ni para la gente ni para el barco. Y claro, no solo se perdió un tesoro. La tragedia humana fue terrible. Más de 600 personas, 600 vidas, se fueron al fondo con el galeón. Solo unos poquísimos afortunados sobrevivieron para contarlo. Y a partir de ese momento, el San José dejó de ser historia para convertirse en un mito, en la leyenda definitiva. Se convirtió, en el santo grial de todos los cazatesoros del planeta. Durante más de 300 años, nadie sabía dónde estaba. Su ubicación era un misterio total. Se montaron 1000 expediciones, se consultaron mapas antiguos, se gastaron auténticas fortunas, pero nada. El océano es muy bueno guardando secretos, y este lo guardó muy bien. Parecía que esa era la historia, ¿no? La pregunta flotaba en el aire. ¿Se lo había tragado el océano para siempre? ¿Jamás lo encontraríamos? Pues bien, la respuesta a esa pregunta iba a llegar. Y no gracias a mapas antiguos, sino gracias a la tecnología moderna. La historia estaba a punto de dar un giro radical. Como decía, durante 3 siglos, fin de la historia. Silencio. Hasta que, hace muy poquito, todo cambió. Fue en 2015. De repente salta la noticia. Una noticia histórica. El gobierno de Colombia anuncia al mundo entero que lo han encontrado, que han localizado los restos del San José. Después de 3 siglos, el barco fantasma había aparecido. Y esta vez no eran rumores, había pruebas. Las imágenes que llegaron desde el fondo del mar eran increíbles. Se veían perfectamente sus cañones de bronce con unos delfines grabados que eran su seña de identidad. Y lo mejor es que el barco estaba a más de 600 metros de profundidad. Eso significa que estaba casi intacto, en un estado de conservación espectacular. Pero claro, aquí es donde la historia se complica.
porque cualquiera pensaría que encontrar el tesoro es el final feliz, ¿verdad? Pues no, para nada. Encontrar el San José fue solo el principio de otra historia, una mucho, mucho más enrevesada. Se acabó la guerra de cañones y empezó otra. Una guerra moderna, de abogados, de diplomáticos y de tribunales. Una batalla legal para responder a una pregunta muy sencilla. ¿De quién es todo ese oro? Y en esta nueva guerra hay varios bandos. Por un lado está España que dice, oye, eso era un barco de mi estado, así que es mío. Luego está Colombia que responde, sí, pero está en mis aguas, así que es patrimonio mío. Y para liarla más, aparecen empresas privadas que dicen que ellas ayudaron a buscarlo hace años y que tienen derechos. Un lío tremendo. Y mientras todos discuten, ¿dónde está el tesoro? Pues exactamente donde ha estado los últimos 300 años. En el fondo del mar, en silencio, en la oscuridad, intacto, pero por ahora completamente fuera del alcance de todos. Así que al final esta historia nos deja con una reflexión increíble, ¿no? El San José siempre ha sido un símbolo de ambición, de guerra, de misterio, y lo sigue siendo. La gran pregunta hoy ya no es si se va a recuperar el tesoro. La pregunta del millón es, ¿cuándo por fin salga a la luz? ¿En el bolsillo de quién va a acabar?